Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Es difícil comprender que en pleno siglo XXI, con el acceso mundial que tenemos a la información, con los niveles que ha alcanzado la tecnología y en general con lo globalizado que está el planeta, a pesar de sus trastornos y conflictos, es difícil comprender las causas que todavía permitan la existencia de personajes cavernícolas, tiranos medievales, criminales con poder, como Putin en Moscú o Maduro en Caracas, para mencionar solo dos. Maduro es la mascota que adoptó Chávez para que le cuidara el puesto y en pago a su obediencia y sumisión le heredó la narcodictadura que oprime a Venezuela. Hoy está más claro que nunca que la revolución bolivariana y el socialismo del siglo XXI fueron una trampa y son un fracaso. Al principio, el chavismo pidió el voto a cambio de promesas que nunca cumplió. Cuando las máscaras cayeron, fue el voto a cambio de comida para la gente y de contratos corruptos para sus subalternos. Al final, impusieron la obediencia a cambio de perdonarte la vida. En su despacho en Miraflores o escondido en el fuerte Tiuna, Nicolás Maduro está aislado del mundo y de los venezolanos, calentando lo que será el mausoleo de esa funesta revolución socialista. Allí, insomne, temeroso de las traiciones, rodeado de militares que más parecen buitres siniestros, permanecerá rehén de su insoportable insignificancia hasta el fin de la noche chavista. La ironía de su destino es que pasará a la historia no como el jefe de una revolución, sino como el capo de una mafia, un déspota vacío, un personaje trágico y deshumanizado, capaz de asesinar a su madre por seguir en el poder. Así está el tirano de Caracas. Su instinto asesino es lo que le mantendrá en el poder hasta que su propia gente, los oficiales jóvenes, la tropa militar y el pueblo venezolano dispongan de él como la basura que es. Eso es Maduro, un mercachifle que igual persigue terroristas imaginarios o baila salsa sobre sus víctimas. Fuerzas Armadas de Venezuela, el pueblo al que ustedes se deben y el mundo libre les exige que lo saquen del poder y que lo entreguen a la Corte Penal Internacional, que sea problema de ellos. Venezolanos, sigan luchando. Es fácil pedirlo desde lejos, pero de ustedes depende la democracia de su nación, la libertad de su pueblo y el futuro de América Latina. El 28 de julio, el pueblo venezolano eligió presidente. Su nombre es Edmundo González Urrutia, hoy un rehén de la narcodictadura en Caracas. Van ya casi 2.000 detenidos que en realidad son desapariciones forzadas, ejecutadas por la tiranía, entre quienes hay ancianos, adultos, militares y más de 100 niños. Maduro debe ser detenido y Edmundo González, presidente legítimamente electo, debe asumir el mando en Venezuela. Pero la narcodictadura se aferra al poder e insiste a la fuerza en desconocer la voluntad, el voto en las urnas de más de 7.3 millones de venezolanos y el grito de 8 millones en el exilio, que exigen democracia y libertad para su país. Con la incautación del avión de la dictadura y el liderazgo de Estados Unidos, hoy, el tirano de Caracas es tratado ya por la comunidad internacional como lo que es, un criminal, y así debe ser perseguido y sacado del poder en Venezuela. Maduro y su gobierno de criminales violan la Carta de Naciones Unidas, violan la Carta de la OEA, violan la Carta Democrática Interamericana, cometen delitos señalados por el Estatuto de Roma, y con esto ya está activada la Corte Penal Internacional, y también se activó la Convención de Palermo, o la Orden de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, que a la dictadura aplica como anillo al dedo. Y así, Maduro y su banda criminal están cada día más acorralados. Crece el grito de rechazo de la comunidad internacional por el fraude electoral, por el golpe de Estado cometido contra el pueblo venezolano y por la represión violenta y criminal contra los ciudadanos.
Ya solo unas cuantas dictaduras en el mundo, igual de corruptas y asesinas, ofrecen su apoyo a Maduro. En América Latina, hasta los aliados históricos del chavismo, demócratas de fachada, evitan apoyar abiertamente el fraude, el golpe y la imposición en Caracas. La comunidad internacional debe ser mucho más enérgica en defender al pueblo venezolano y la democracia en Venezuela. Los comunicados son insuficientes. Las sanciones deben ser drásticas, el aislamiento total, y sobre la mesa de discusión debe estar ya la captura del tirano por la Corte Penal Internacional, con fuerza militar si es necesario. La historia confirma que son altos el costo y el sufrimiento necesarios para derrocar a los tiranos, pero es el precio que han pagado los pueblos para alcanzar su libertad. Los venezolanos de hoy, como nunca, deben luchar por su democracia y su libertad. Este es el momento de Venezuela. Las Fuerzas Armadas están cada día más cerca de rectificar y reconocer la voluntad del pueblo venezolano. La dictadura podrá bloquear la señal de redes sociales, provocar apagones de energía y perseguir y amenazar a María Corina Machado y al presidente electo, Edmundo González. Pero a un pueblo en las calles peleando por su libertad, jamás ha habido dictadura que lo doblegue. Este es el momento del pueblo venezolano. Este es el momento de hacer valer su voto ante las urnas de la historia. Este es el momento de derrocar a la tiranía. Por la libertad de Venezuela, hasta el final. La mascota de Chávez, un mamarracho de gobernante, un criminal confeso, un delincuente perseguido por todas las cortes del mundo libre, un tipo bruto e incompetente, un tirano asesino que cayó en la locura y que el mundo libre espera que pronto se enfrente a los tribunales de justicia. Nicolás Maduro, personaje mediocre y bravucón que en pleno siglo XXI pasará a la historia como uno de los tiranos más crueles y sangrientos. Para conversar sobre la gravísima situación en Venezuela, les presento a Tomás Arias, licenciado con maestría y doctorado en Derecho. Asistió a María Corina Machado en la Asamblea Nacional de Venezuela, es profesor universitario y es socio también, fundador y director de la organización Un Estado de Derecho. Fundó el grupo Voz Venezuela para el movimiento que llevó al final la candidatura de Edmundo González Urrutia, hoy presidente electo de Venezuela. Doctor Arias, bienvenido a Razón de Estado. ¿Hasta dónde puede ser capaz de llegar una organización criminal como la que dirige Nicolás Maduro desde el gobierno de Venezuela, después de robarse una elección, ejecutar un golpe de Estado contra la soberanía del pueblo venezolano y encima perseguir, encarcelar y asesinar a la oposición, incluyendo al presidente electo? Hola Dionisio. Bueno, en cuanto a los límites, parece que no tiene. Ha ido no solamente por la disidencia, ha ido por menores de edad, por gente discapacitada. Es decir, si no se le pone un freno a la situación, pues sin duda que ellos están dispuestos a seguir. Ahora, lo que ha ocurrido esta vez no solamente es la demostración de un fraude con los pelos en la mano, sino que además un liderazgo determinado a seguir, como dice María Corina, hasta el final. ¿Qué tiene que suceder para que caiga la tiranía en Caracas? Yo creo que como siempre, ¿no? Con una conjunción de factores, ninguna dictadura o tiranía, ningún autoritarismo ha caído por un solo elemento, ¿no? Hoy en día yo creo que ya ha pasado el evento electoral y sabiendo el mundo que Edmundo González Urrutia es el presidente electo, como tú bien has dicho, pues es el momento de la acción de distintos, creo factores internacionales sobre todo, aparte de la presión inteligente desde lo interno en Venezuela, sin exponer a las personas, porque como bien sabes y como bien sabe el mundo, pues la represión es horrible. Maduro y su gobierno de criminales están violando la Carta de Naciones Unidas, la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, el Estatuto de Roma, que activó, por cierto, a la Corte Penal Internacional, y la Convención de Palermo por Delincuencia Organizada Transnacional. ¿Qué hace falta para que la comunidad internacional pida la orden de captura del criminal Nicolás Maduro y esa orden se ejecute? Por menos delitos de lo que tú has mencionado, para no continuar yo, muchos dictadores y muchos represores en el mundo
han caído, han tenido que ceder sus puestos. Lo que se está intentando a día de hoy es que estas instituciones pues se aboquen, pues se encarguen del asunto como tal. He leído recientemente que, por ejemplo, el gobierno de Ecuador ha solicitado ante Naciones Unidas que el Consejo de Seguridad toque el tema de Venezuela. Es lo mínimo que debe ocurrir. En el caso de la Corte Penal Internacional, tenemos a un fiscal de la Corte Penal Internacional que ha estado in situ en Venezuela, que ha visto, que conoce suficientemente de los hechos, y hay ya un conjunto de acciones que se han intentado, y de nuevo, lo que hace falta es que la comunidad internacional, como te dije en una entrevista anterior, no nos lo haga más difícil de lo necesario. ¿Crees que se puede llegar al extremo de que del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de la Corte Penal Internacional se organice pues, un movimiento militar internacional que vaya a Caracas y capture al tirano? Las acciones de fuerza bajo el derecho internacional público, como bien sabes, bueno, la única que se conoce es la de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, ha habido situaciones, por ejemplo, la guerra de Irak y Afganistán, por mencionar solo algunas, donde el uso de la fuerza ha sido realizado a pesar del veto que hay en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por parte de países como Rusia o China. Y yo sí lo veo posible, por supuesto que lo veo posible. Las sanciones y la persecución internacional contra los cómplices de la dictadura, militares y civiles y sus familiares en Estados Unidos, España y otros países, tomará una dimensión que la dictadura no puede imaginar. Ya se está empezando a ver y a saber. ¿Sabe la dictadura y sus operadores lo que les espera si siguen por el camino que van? Ellos tienen un discurso ambivalente con respecto a las sanciones. Por un lado salen con la bravuconada típica de no nos importan las sanciones, imperialistas y tal, pero por otro lado se quejan en cuanto a foro y en cuanto a negociación, entre comillas, aparece porque las sanciones sí les molestan. Hace 10 años, cuando se estaba abogando por mayor presión sobre el entorno de Maduro y sus cómplices, pues había gente que pensaba que estas sanciones quizás no eran la mejor forma porque terminaban afectando a la población. Yo no veo que afecte más a la población que la continuidad de Maduro en el poder. Así que, sin duda, se pueden subestimar el nivel de presión que se establezcan mediante sanciones. Ya. Las sanciones pueden ser más fuertes, ya se han visto anuncios en tal sentido, y yo lo veo como un paso totalmente coherente. Pues esperamos que así sea y que funcionen. Doctor Arias, además del pueblo en las calles, el actor clave en Venezuela es el ejército. Las Fuerzas Armadas son al final el fiel de la balanza. ¿Se puede seguir esperando una rebelión militar en los próximos días o semanas o aquel ejército se hundirá con la dictadura? Nunca ha ocurrido plenamente. Incluso en las transiciones más duras, pues algún componente, algún enlace militar ha sido el que ha puesto al antiguo régimen, por así decirlo, en contacto con el régimen que recién llega. Las Fuerzas Armadas han sido desmanteladas en gran medida por todas las fuerzas que han operado en Venezuela. Ya de una Fuerza Armada profesional, institucional, pues se ha pasado a otro concepto de Fuerza Armada completamente distinto. Sin embargo, muy importante, no se hubiese logrado demostrar el fraude el pasado 28 de julio sin la cooperación de funcionarios militares. O sea, esos funcionarios militares tienen familia, tienen esposa, tienen hijos, viven en Venezuela, no viven en ninguna cúpula perfecta que los jerarcas del chavismo piensan. Así que yo estoy seguro que el chavismo, Maduro y sus secuaces, no duermen tranquilos pensando en el tema militar. Supongamos el peor escenario, la dictadura se sale con la suya, se queda en el poder. ¿Qué consecuencias tiene esto para América Latina? Nos quedan pocos segundos. Inmigración, lamentablemente más inmigración fuera de control y también inestabilidad. Venezuela ha sido un foco de inestabilidad en el ámbito internacional y eso ha afectado no solamente el tema de la propagación de dictaduras y regímenes de esta naturaleza, sino también el tema económico. América Latina como región requiere de una integración productiva, de que sea realmente un foco de producción para el mundo. Y este tipo de regímenes lo impiden. O sea, estamos hablando no solamente de la libertad de las personas, sino también de su prosperidad. Ya. Para terminar, doctor Arias, en 2 palabras, ¿cae la dictadura y cuándo? La dictadura cae y cae más temprano que tarde. Las dictaduras caen al final
caen por su propio peso y no es un tema de si uno tiene esperanza o no. Eso es una verdad. Ya. La historia nos cuenta que los tiranos han caído cuando el pueblo estuvo dispuesto a dar su vida por conquistar su libertad. Esta es la tragedia de los pueblos que cayeron en manos de tiranos asesinos. Esta es la encrucijada que sabrá resolver el pueblo venezolano. Confiamos en él. Sabemos que su respuesta será luchar hasta el final. Doctor Arias, muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima. Hay un estrato, un sector, un grupo en las sociedades de América Latina que deben estar más presentes, mucho más presentes en la vida, en el drama, en las batallas y en las soluciones de sus países, los jóvenes. La juventud de América Latina no puede, no debe permitir que, aparte de contadas y muy escasas excepciones, políticos mediocres y o corruptos estén comprometiendo o incluso destruyendo su futuro y su destino. América Latina necesita hoy más que nunca a sus jóvenes. Para conversar sobre la situación de América Latina, en especial de Venezuela, y el papel de los jóvenes, tengo el gusto de presentarles a Agustín Antonetti, director de Latin American Watch de la Fundación Libertad en Argentina, profesional y escritor en la prestigiosa revista Letras Libres y un férreo crítico de los políticos populistas y autoritarios a quienes ha sabido tocarles fibras sensibles y le han respondido. Agustín, bienvenido a Razón de Estado. Eres un crítico acérrimo de populistas y dictadores. Has condenado lo que sucede en Venezuela con la complicidad del Grupo de Puebla y otros impresentables como ellos. ¿Qué piensas del comportamiento de AMLO, Petro y Lula sobre la crisis en Venezuela? Voy a ser muy contundente, o sea, es vergonzoso. Especialmente de México. México prácticamente se ha retirado de lo que tiene que ver con las conversaciones o este intento de conversaciones, pero el tiempo ya pasó. Nosotros teníamos la esperanza hace 2, 3 meses atrás que estas conversaciones quizás después de las elecciones puedan haber llevado a alguna salida pacífica, pero por lo que vemos hoy no va a haber ninguna salida pacífica. Las conversaciones hoy parecen ser más darle tiempo a Maduro en complicidad, porque el dictador ha decidido contundentemente ir por el camino de la violencia. Ya. Lo que está claro es que Petro, Lula y AMLO no se han enterado del ridículo que están haciendo y lo mal que van a quedar para la historia y con sus pueblos. Agustín, ¿hasta dónde debe llegar la comunidad internacional para sacar al dictador de Caracas? Bueno, eso es prácticamente lo que hay que replantear muy bien, porque si vemos el papel actual de la comunidad internacional, no es contundente, no es poderoso. Sabemos que están los comunicados, obviamente, hasta dónde puede llegar, pero hay que empezar a actuar ya. O sea, el tiempo para mí se acabó, por lo menos entre tratar de dialogar o algo pacífico. Ya no hay más diálogos, ya no hay más acuerdos, no va a haber respeto incluso por la propia dictadura. Hay que empezar a tomar acciones más contundentes, como ocurre con otros países del mundo, otras dictaduras similares, sanciones incluso dobles, como ocurre con el caso de Irán, sanciones individuales, pero algo más, y para mí es muy importante que esto se sepa. Todos sabemos que, por ejemplo, Diosdado Cabello tiene varias empresas en España. Sabemos lo que hay, mucha gente del régimen que tiene empresas en los Estados Unidos, o sea, y en Miami. ¿Por qué no vamos a por ello? ¿Por qué incluso el propio exilio no se empieza a juntar o a organizar para poder reportar eso? Porque aparte de las sanciones, creo que el papel de los que estamos afuera tiene que empezar a también replantearse, no solo la comunidad internacional, sino nosotros también. Claro, parece que las estrellas te están escuchando porque es precisamente lo que se está empezando a ver que está sucediendo. Veremos. Los jóvenes son quienes más pierden por vivir en dictadura. ¿Hasta dónde deben llegar los jóvenes en Venezuela por rescatar su libertad, Agustín? A ver, el papel de la juventud en Venezuela sin duda es muy valiente. O sea, creo que no hace falta recriminarles nada, porque vienen arriesgando su vida hace muchos años, no solamente en lo actual, sino hay que recordar las protestas, por ejemplo, de 2017 o anteriores, donde han asesinado a cientos de jóvenes, especialmente en los movimientos estudiantiles. ¿Qué más se puede hacer? Seguramente un poco más de presión, organización, pero sin duda el papel de la juventud venezolana ha estado a la altura. Pero pasa que es muy difícil, estando solo, sin armas, sin nada, que los propios jóvenes pueden ayudar, porque movilizarse se ha movilizado y por millones, y incluso se han puesto adelante de las luchas. Claro. Pero el problema es que no se puede dejar solo a estos estudiantes, y el mundo
tiene que empezar a hacer más por la situación de Venezuela. Claro, sin embargo, Agustín, la historia nos cuenta que muchos dictadores terminan siendo o han terminado siendo eliminados por su propio pueblo, Mussolini, Gaddafi, o bien por su propio círculo cercano como Ceausescu en su tiempo. ¿Cuál crees que podría ser el destino de Maduro? ¿Cuánto odio le tiene a estas alturas ya el pueblo venezolano? Yo creo que el repudio es total. Incluso lo vimos en las propias últimas elecciones que tuvimos en Venezuela. A ver, el 70% votó en contra del dictador y de ese 30% apenas que tuvo, hay mucha gente que votó obligada por Maduro, empleados públicos amenazados, mucha gente que incluso lo hizo por miedo. Entonces, el repudio es total. Ahora hay que ver qué tanto se puede llegar a esos escenarios que mencionaste, porque creo que el mundo también ha cambiado, el propio aparato de represión de las dictaduras ha mejorado, se usa la tecnología, el propio Internet, el espionaje, la vigilancia, los propios servicios de inteligencia creo que han mejorado mucho y lamentablemente empezamos a ver estas dictaduras del mundo que es cada vez más difícil sacarlas, Sí. diferencias de como ocurría antes. Claro, también los pueblos se pueden organizar mejor con esas mismas herramientas mientras los dejen usarlas, ¿no? Porque ya vimos que en Venezuela entre apagones y bloqueo de redes se las pueden complicar más al pueblo, pero veremos. ¿Qué opinas de la actitud del ejército venezolano? ¿Qué crees que piensan los oficiales jóvenes? Bueno, yo creo que hay incluso mucho miedo en las propias Fuerzas Armadas de Venezuela. Claramente lo que se está esperando es que haya alguien que por fin dé el primer paso para que el resto salga adelante. Es lo que está esperando la gran mayoría de las Fuerzas Armadas venezolanas. Alguien que se anime, que sea valiente y dé la cara y que quede en la historia por el pueblo de Venezuela. Padrino López no lo va a hacer porque primero que está muy articulado con las grandes mafias que hay hoy, incluso dentro del propio ejército de Venezuela. Hay que recordar que el ejército de Venezuela tiene más de 2.000 generales. Eso no pasa ni siquiera en los ejércitos de Estados Unidos, incluso Israel, que está en guerra. Eso muestra la cantidad de mafia y dinero ilegal que corre dentro de las Fuerzas Armadas y por qué es tan difícil que esto suceda. Claro. Para terminar, Agustín, ya lo decíamos, han muerto muchos jóvenes, pero al final también la historia nos cuenta que es hasta que no muere un número determinado, que solo el universo lo conoce, de jóvenes o de víctimas de las tiranías, estas caen, se da ese punto de inflexión. Con un sí o con no, los jóvenes deben estar dispuestos a dar su vida por la libertad de su país. A ver, para mí es muy difícil decirlo por afuera. Yo si estuviera en Argentina, por supuesto que te diría que sí. Yo no me animo mucho a recriminarle cosas a los que están adentro, pero los apoyo y cualquier decisión que ellos puedan tomar, por supuesto que son muy valientes y ojalá se pueda lograr. Sin duda alguna es fácil hablar desde fuera, pero tienes razón, cuando uno está en su país y sufriendo lo que están sufriendo los venezolanos, me parece que hay que estar dispuesto uno a arriesgar su vida por la libertad. Si algo podemos aprender de la historia es que los pueblos que estuvieron bajo el yugo y la bota de tiranos asesinos para rescatar su libertad tuvieron que sacrificar vidas hasta que las armas se pasaron al lado correcto de la historia. Esta es la democracia y la libertad, ¿no? Por lo que hay que seguir peleando hasta el final. Agustín, muchas gracias a ustedes también. Gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.